Hola Martín, buenos días. Buenos días, profesor. Tú eres el único alumno fiel aquí en mantenimiento en este semestre. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien por acá, ¿La carga hasta de el momento. trabajo? No tantas, pero bueno, estamos recién con las primeras evaluaciones, así que La próxima sabrá Dios semana cómo se... nosotros tenemos el certamen de mantenimiento. ¿Está claro eso? Sí, ¿Mm? está agendado. ¿Ya? ¿El certamen se hace en horario de clases? Normalmente en este sistema online lo que he hecho es que el certamen se los doy para que lo respondan durante el día, Ah, perfecto. con plazo hasta las 21 horas. De acuerdo. ¿Mm? ¿Ya? Y fundamentalmente es importante que tengan hecha la tarea número 1. ¿Mm? Y en cuanto a eso, no sé si estás metido en el WhatsApp, pero hubo una solicitud dado que se desconfiguraron los grupos y no pudieron trabajar. Eso entiendo que es como explicación y que yo la acepté de que la tarea se entregue la próxima semana. Sí, sí, estoy en el grupo. Y ¿Ya? de hecho, mi grupo es uno de los grupos que quedó con menos integrantes. Un compañero desinscribió el ramo a comienzo del semestre. Por eso éramos dos trabajando solamente. Ya, bueno, sí, hay un caso que es más crítico, que es el de Pilar Quintero. Ella quedó sola, Oh, pero ella misma solicitó, ¿cierto?, que mantenerse sola nomás, que no. Por lo tanto, la decisión es que los grupos siguen tal cual con los integrantes que queden. Pero es importante, Martín, recomendación de que hagan la tarea, ¿m? Porque, por ejemplo, parte de las preguntas, ahora yo igual voy a generar un tipo de trabajos un- unas preguntas de estudio que los orienten hacia dónde va el certamen. ¿M? ¿Ya? Y dentro de eso, lo fundamental es que hayan hecho la tarea para que puedan ubicarse bien, ¿m?, sobre las preguntas, porque una pregunta es cómo, por ejemplo, se puede eh, considerar las actividades de mantenimiento que se tienen que desarrollar, considerando, ¿cierto?, la definición de mantención para el caso del equipo principal del proceso que están analizando ustedes. Por lo tanto, a partir de la definición de mantenimiento, ¿cuáles son las actividades que se debieran desarrollar a objeto de establecer un plan de mantenimiento? Y para eso hay que entender, o sea, saber cuál es la tarea y entender bien, ¿cierto?, qué es lo que significa la definición de mantenimiento que hemos hecho. Bien, vamos a avanzar en materia, ¿cierto? Porque hoy día debemos dejar terminado a lo menos esta unidad temática, donde también aparece una de las preguntas del certamen está relacionada con esta unidad temática y fundamentalmente la relación que existe entre mantenimiento predictivo y la ISO 4406, que la vamos a ver ahora. Eh, bien, a, ni- a nivel, ¿cierto?, de lo que es el resumen de la clase de hoy día, básicamente vamos a ver un resumen de la clase anterior sobre los tipos de mantenimiento, entender también los tipos de mantenimiento y cuándo se deben aplicar cada uno de ellos. Vamos a revisar rápidamente también lo que es gestión de activos, que se aplica, ¿cierto?,
fundamentalmente en el análisis de la situación actual del mantenimiento, que es la etapa 2 del modelo. Vamos a revisar ya con un poquito más de detalle las técnicas básicas de mantenimiento predictivo en relación a las herramientas no destructivas que se utilizan acá. Y vamos a ver cómo se aplican estas técnicas, ¿cierto?, en base a lo que es la curva, al diagrama PF. Luego vamos a ver un ejemplo de aplicación relacionado con el análisis de lubricante, donde aquí aparece la aplicación de la norma ISO 4406, donde normalmente en los certámenes hay una pregunta relacionada con esta aplicación que tiene que ver con la contaminación y la limpieza de los lubricantes basado en lo que es la norma ISO 4406. Y si alcanzamos en la tarde, vamos a entrar, ¿cierto?, en lo que es gestión de mantenimiento, y nos vamos a focalizar básicamente en un modelo de gestión, en un método de gestión que es el RBM, el mantenimiento basado en riesgo. Eso es lo que tenemos y debiéramos cubrir en el día de hoy. ¿Ya? Dentro de los tipos de mantención, y aquí es importante, ¿cierto?, identificar que los dos principales, ¿cierto?, antes de las fallas es la predictiva y la preventiva. La predictiva es la que fundamentalmente vamos a revisar hoy día, y está muy relacionada con estas herramientas no destructivas, las NDT, ¿ya? Y con el gráfico PF, donde el mantenimiento predictivo se basa fundamentalmente en determinar a través de algunas de estas herramientas no destructivas, el análisis de vibración, análisis de aceite, termografía, detectar, ¿cierto?, una falla potencial o un punto P donde ocurre una falla potencial, que uno la identifica por la vía de hacer estas mediciones sintomáticas, hacer el análisis de vibraciones, medición de vibraciones, medición de contaminación en los aceites y análisis de aceite. A mí me permiten, ¿cierto?, detectar un punto donde se inicia el deterioro de un activo. Y la gráfica P se explica claramente, una vez que yo determino ese punto P, posteriormente empiezo a hacer otras mediciones durante un intervalo que se llama PF, que lo vamos a ver en detalle, y durante ese intervalo PF uno empieza a preparar el mantenimiento del tipo predictivo, a condición de que los parámetros de desempeño se mantengan dentro de los rangos aceptables, dentro de los rangos estándares establecidos como para que el sistema se considere que esté funcionando. Entonces, este es el mantenimiento del tipo predictivo, que tiene una mejor acogida que el mantenimiento preventivo, fundamentalmente porque el mantenimiento preventivo tiene dos formas de aplicarse. Una es el mantenimiento del tipo preventivo cíclico de reparación, donde yo saco el componente y lo mando a reparar. Normalmente los proveedores de equipo tienen talleres donde los componentes que uno saque de su equipo se pueden mandar a reparar, se pueden mandar a reacondicionar y a reparar. Y el otro mantenimiento preventivo es cíclico de sustitución. Y el cíclico de sustitución lo que hace es que yo saco el componente y lo cambio por uno nuevo. Por lo tanto, el mantenimiento del tipo predictivo es más conveniente que el mantenimiento preventivo, porque yo en el predictivo utilizo mejor lo que es la vida útil del componente. Teóricamente debería ser más económico, más barato desde el punto de vista de lo que es el consumo de repuesto, ¿ya? Y lo otro es que, y que es una pregunta también de certamen, es que lo que en caso de que en el proceso, ¿cierto?, que ustedes están analizando o van a analizar de la tarea 1, el equipo, ¿cierto?, tiene una falla con consecuencias del tipo, una falla con consecuencias del tipo catastróficas, ¿cierto?, o
que sea muy grave y que afecten, ¿cierto?, al HSEC particularmente, algunos de los factores del HSEC, ¿qué tipo de mantención yo debiera aplicar? Y para ti, Martín, ¿qué tipo de mantenimiento yo debiera aplicar si la falla, ¿cierto?, resulta catastrófica o resulta inaceptable de acuerdo, ¿cierto?, a los estándares que se considera, ¿cierto?, para los riesgos en esta planta? ¿Qué tipo de mantención yo aplico si es que las consecuencias son catastróficas o inaceptables? Martín. Debería ser correctiva o si no un cambio del equipo Mantenimiento completo. correctivo, es decir, tú dejas que falle y afecte a todos los algunos de los factores del HSEC. Eso es Pero no, es que inaceptable. usted dijo que después, no, usted me preguntó si acaso después de la falla catastrófica, No, no, no para no, prevenir, si es que, no, no, ¿no? no, si es que las consecuencias son catastróficas. Si las Ah, claro, consecuencias de una entonces, falla son catastróficas o inaceptables, ¿qué tipo de mantenimiento yo debo ocupar? preventivo y predictivo, siempre antes de que ocurra una falla. ¿Y por qué yo privilegio el predictivo? Porque permite aprovechar Mejor la la, vida la útil de los vida útil componentes. de los componentes, sí. ¿Ya? Y la otra pregunta que puede salir, oye, ¿cómo se aplica, cierto, el mantenimiento predictivo? ¿Cuáles son las etapas que yo debiera seguir? Y eso lo vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, todas esas son preguntas tipo certamen. Dentro del resumen de la clase anterior vimos lo que era gestión de activos. La gestión de activos, la particularidad que se aplica, ¿cierto?, para todo lo que es el ciclo de vida de los activos. Y tiene condiciones de que son actividades sistemáticas, ¿cierto?, porque son trazables, ordenadas, una tras otra, en forma que yo puedo seguir los procesos. Son coordinadas y prácticas a través de las cuales una organización en forma óptima porque yo busco, ¿cierto?, a través de esto, optimizar todos los parámetros de desempeño que resultan vitales para lo que es la estrategia. Y sustentable porque yo tengo la mirada, ¿cierto?, de largo plazo con respecto a los recursos y lo miro, ¿cierto? Y esa mirada la doy ahora en el corto plazo, es decir, me preocupo que los recursos que existen hoy también estén presentes para el futuro y que mis acciones en el futuro, ¿cierto?, no afecten el medio ambiente. Administra sus activos y los sistemas, su desempeño asociado, riesgos e inversiones sobre todo el ciclo de vida, con el propósito de alcanzar el plan estratégico de la empresa. Entonces, los activos tienen la característica de ser holístico porque miran la visión de conjunto del sistema y analiza todos los aspectos combinados de la administración, las interdependencias funcionales y contribuciones de los activos dentro del sistema de activos, dentro del proceso en general, y las diferentes fases de los ciclos de vida del activo en vez de un enfoque segmentado, ¿ya? Tiene una mirada integral, sistémica por lo que hablamos, ¿cierto? Un enfoque metódico proveniendo de decisiones consistentes, repetibles, auditables, y sus acciones son todas trazables, es decir, yo las puedo seguir, ¿ya? Y las puedo repetir. Sistémica porque considera los activos en su contexto, en el conjunto, ¿cierto?, donde se está desempeñando, optimizando el valor del activo, considerando e incluyendo, ¿cierto?, los desempeños sustentables en cuanto a costo y riesgo, y en vez de optimizar activos individuales o aislados, es decir, considera y tiene la mirada de visión de conjunto de largo plazo en cuanto a los aspectos de la sustentabilidad, mirando los aspectos de costos y riesgos asociados. Basado en riesgo porque se enfoca en los recursos e inversiones, estableciendo, ¿cierto?, las prioridades apropiadas a las identificaciones de riesgo y el costo-beneficio asociado. Es decir, yo me focalizo en aquellas actividades, ¿cierto?,
donde tengo mayor riesgo. ¿Mm? Y lo que hago, ¿cierto?, es que estoy trabajando, identificando normalmente y evaluando los riesgos de los activos que están participando. ¿Mm? O sea, el mantenimiento basado en riesgo, que es uno de los métodos que nosotros vamos a aprender, se aplica de pleno, ¿cierto?, en lo que es la parte de gestión de activos, sobre todo en esta parte relacionada con en cómo yo trato los activos en relación a los riesgos. Óptimo, que es lo que conversábamos, ¿cierto?, que establece el compromiso del mejor valor entre los factores competitivos, como el desempeño en costos y riesgos, asociado con los activos, sobre todo su ciclo de vida. Sustentable considera la consecuencia de largo plazo de las actividades de corto plazo para asegurar que se haga la adecuada provisión, requerimientos futuros y obligaciones de largo plazo. Integrada, porque al igual que el hecho de que sea holística y sistemática, reconoce que las interdependencias y efectos combinados son vitales para el éxito. Esto requiere de una combinación coordinada de las demás dimensiones para entregar un enfoque unificado y de valor neto. Es decir, la característica que sea holística, sistémica e integrada, lo que nos habla, ¿cierto?, es que nosotros siempre debemos estar mirando la visión del conjunto y desde allí buscar, ¿cierto?, las condiciones para que tengamos un enfoque unificado y óptimo de todos los sistemas. Eso es en cuanto a lo que es gestión de activos, ¿ya? Y que junto con lo que son las auditorías, ¿cierto?, en que uno evalúa tanto los recursos como los resultados, nos permiten, en conjunto con las auditorías, la gestión de activos y los benchmarks, nos permiten evaluar la condición en que se encuentran los activos de una empresa o los que yo estoy proyectando a objeto de ver cómo nos encontramos para cumplir aquellas prioridades que se fijan, ¿cierto?, en la empresa a objeto de alcanzar los resultados que permiten cumplir la promesa, es decir, cómo nosotros logramos los niveles de confiabilidad operacional que nos permitan alcanzar los niveles de disponibilidad, utilización, costos y que nos permitan alcanzar los niveles de producción que nosotros andamos buscando a objeto de poder llegar a lo que es la promesa de desempeño que hace la empresa. Eso es lo que alcanzamos a ver relacionado con la unidad temática número 1. Un adelanto hicimos la semana pasada en cuanto a la unidad temática número 2, donde vamos a ver fundamentalmente algunas técnicas básicas del mantenimiento predictivo, ¿ya?, que es lo que estábamos conversando recién, que son mediciones y análisis de vibraciones, temperatura, balanceo, alineamiento, análisis tribológico, termografía, corrientes de Eddy, tintas penetrantes, ¿ya? Estas son algunas de estas herramientas NDT o herramientas no destructivas que a mí me permiten examinar cuando un activo está a punto o empieza, ¿cierto?, a mostrar que existe ya una falla potencial que se está desarrollando. Y en base a esa determinación, yo puedo aplicar estas técnicas básicas no destructivas para el desarrollo de lo que es el mantenimiento predictivo. Algunas de las técnicas de mantenimiento predictivo más utilizadas en la industria son aquellas técnicas directas donde yo logro de manera directa detectar que está por ocurrir una falla potencial, o aquellas técnicas indirectas que se basan fundamentalmente en lo que son análisis de algunos parámetros. Estas técnicas son la inspección visual, el análisis de vibraciones, los líquidos penetrantes, partículas magnéticas, el ultrasonido, el análisis de lubricante, la termografía y la inspección radiográfica. Nosotros nos vamos a detener particularmente en todo lo que es el análisis de lubricante y vamos básicamente a hacer un ejemplo de aplicación en base a lo que es una norma
que está relacionada con la limpieza del lubricante, que es la ISO 4406. ¿Mm? Dentro de estas técnicas básicas y cómo es su aplicación en el mantenimiento del tipo predictivo, es el que se muestra acá, ¿ya? En que si vamos a hacer, ¿cierto?, un análisis predictivo por la vía de lo que es el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones busca dos objetivos. En primer objetivo, detectar, ¿cierto?, cuando debido al nivel de vibraciones, ¿cierto?, a la magnitud de las vibraciones, un sistema está pronto a entrar en falla, ¿ya? Entonces, si nosotros previamente hemos identificado como, por ejemplo, una bomba o un compresor, que nosotros podemos detectar una falla por la vía de lo que es una falla potencial, por la vía del análisis de vibraciones, es que podemos desarrollar, ¿cierto?, una metodología primero de inspección bajo una cierta frecuencia que puede ser una inspección del tipo semanal, quincenal, mensual o bimensual, ¿ya? Pero fijamos una frecuencia que la colocamos dentro de lo que es este plan de mantenimiento, entendiendo, ¿cierto?, que el equipo que nosotros estamos analizando tiene un comportamiento a la falla que yo lo puedo detectar por la vía de las vibraciones. ¿Eso se entiende, Martín? Sí, Entonces, dentro, una vez, digamos, identificado qué tipo de análisis del tipo predictivo yo puedo hacerle a un equipo, que en este caso estamos hablando de una bomba, que yo puedo hacer un análisis predictivo por la vía de lo que es el análisis de vibraciones, puede que otra herramienta NDT también me sirva para hacer un análisis del tipo predictivo en una bomba, ¿ya? Y yo tendría que identificar qué tipo de análisis predictivo puedo hacer, eh, ya sea en un motor, en un compresor, en una turbina, en un molino, en un horno, ¿ya? De tal manera de seleccionar la herramienta predictiva más adecuada, ¿ya? En un horno, normalmente en el shell, para lo que es la cubierta del horno, se utiliza normalmente lo que es el predictivo basado en lo que es termografía. Y la termografía es una forma en que yo mido la temperatura del shell del horno, de la cubierta del horno, y lo que hago, ¿cierto?, es que inicialmente desarrollo un mapa termográfico, y ese mapa termográfico ya me muestra eh, las temperaturas las cuales yo la comparo con las temperaturas iniciales en un estado normal del horno, y cuando yo detecto, ¿cierto?, que existe una desviación y que se está iniciando una falla, en los hornos normalmente las fallas se pueden deber a que yo tenga un problema, ¿cierto?, con los refractarios, o que se me esté generando, ¿cierto?, una focalización de la temperatura en algún punto, ¿ya? Entonces, por la vía de la termografía, yo puedo hacer ese análisis del tipo predictivo en un horno. La termografía también me sirve como para hacer análisis de temperatura en los circuitos eléctricos, donde un aumento de temperatura en un circuito eléctrico que yo capte por la vía de la termografía puede ser causado, ¿cierto?, por el hecho de que yo tenga conexiones que no están con el nivel de apriete necesario, ¿cierto? Y me están generando una mayor temperatura. Entonces, dependiendo del equipo o del sistema, yo tengo herramientas del tipo predictiva que puedo aplicar y que las tengo previamente seleccionadas, y para las cuales yo, en el plan de inspecciones que desarrolle en una zona y que cubra y que parte de la cobertura sea los equipos que nosotros estemos analizando, tenemos que aplicar las distintas herramientas que tenemos disponibles y que sean aplicables a este equipo, ¿ya? En el caso de las bombas, de los molinos, de todas las máquinas rotatorias, el análisis de vibraciones es un análisis del tipo predictivo bastante efectivo para determinar, ¿cierto?, que una falla potencial está por ocurrir,
¿ya? Y eso, producto de las inspecciones, nosotros podemos detectar este punto P que se muestra, ¿cierto? Que es el primer punto donde yo logro determinar, ¿cierto? Que hay un nivel de vibraciones y que está iniciando, ¿cierto? Una condición de falla a un equipo determinado. En este caso del que estamos analizando, ¿cierto? La bomba, en este punto P, nos está mostrando que hay una falla potencial que está a punto de ocurrir. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, Martín? Sí, Dado que digamos, el nivel de vibraciones normales es X, ¿ya? Y nosotros detectamos en este punto P que estamos con un nivel de vibraciones X más 2, X más 1, ¿cierto? Pero estamos por sobre el nivel normal, ¿cierto? Que tiene en condiciones iniciales el equipo. ¿Ok? Entonces, en este punto P es donde yo determino el intervalo PF. El intervalo PF lo que me muestra en el punto F es donde ocurre la falla funcional, es decir, el punto donde ya los parámetros de desempeño no están dando o no están cumpliendo con los estándares establecidos para que yo logre los resultados. Por lo tanto, ahí entramos en una falla funcional. Importante, ¿cierto?, identificar, y esto con la experiencia se logra hacer, identificar este punto P, este intervalo PF, porque dentro de este intervalo PF es que yo realizo una serie de actividades, entre ellas, ¿cierto?, nuevos monitoreos de vibraciones, donde tengo un segundo punto, ¿cierto?, donde hago un monitoreo básico de la condición, ¿ya? Y posteriormente ya hago una tercera medición, que es la que se denomina una inspección ya del tipo rudimentaria, donde establezco con qué nivel de vibraciones y a qué nivel de deterioro ya está llegando el equipo, desde el punto de vista particularmente de lo que son sus parámetros de desempeño y cuánto se acerca a la falla funcional, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es intervenir, sobre todo antes que llegue a la falla funcional, e impedir de sobremanera que no llegue, ¿cierto?, a lo que es la destrucción o a un daño mayor del activo o componente que yo estoy analizando, ¿ya? Durante este intervalo PF, yo lo que hago, ¿cierto?, son todas las actividades de programación de la intervención. Es decir, yo informo a operaciones, informo a lo que es planificación del mantenimiento, de lo que está ocurriendo, a objeto de que vea los repuestos y vea todos los recursos necesarios para efectuar una intervención antes que ocurra la falla funcional. Es decir, yo veo las personas, hago la coordinación con operaciones y mantención, veo los repuestos, veo las herramientas, veo la programación, veo todo lo necesario para efectuar la intervención del tipo predictiva antes de que ocurra la falla funcional, siempre y cuando bajo la condición, ¿cierto?, de que en este intervalo PF se mantengan los parámetros de desempeño, es decir, que yo en este intervalo PF no tengo que llegar a la falla funcional. Las condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda desarrollar un mantenimiento del tipo predictivo, que exista una herramienta NDT que me pueda predecir el comportamiento del activo, y también que exista, ¿cierto?, que el intervalo PF sea lo suficientemente amplio para que yo pueda hacer la programación de la intervención antes que me ocurra la falla funcional. ¿Ok? Eso es la forma como yo aplico el mantenimiento del tipo predictivo, Martín. Que también va a ser una de las preguntas que yo creo que va a caer en este certamen. ¿Ya? Explicar cómo se aplica el mantenimiento del tipo predictivo y cuáles son las condiciones que se tiene que cumplir para que se pueda aplicar. ¿Ya? Dentro de las otras técnicas básicas, ¿cierto?, ya explicadas en un poquito más de detalle, está todo lo que es la inspección visual. Puede ser la inspección visual simple, que es básicamente por la mirada normal y natural de las personas, o el uso de instrumentos de observación como son los endoscopios, las endoscopías, los microscopios y las cámaras.
Dentro de las otras técnicas básicas, la que estábamos viendo para el caso de las bombas, ¿cierto? El análisis de vibraciones, donde tenemos niveles de alerta de inavisibilidad, ¿ah? Cuando ya nos encontramos, ¿cierto? Y esto, todo lo que son los puntos de análisis de vibraciones, normalmente en las máquinas rotatorias críticas existen ciertos instrumental que está monitoreando en línea cómo van variando y cómo se van modificando los niveles de vibraciones, ¿ya? Y yo en las inspecciones puedo hacerlas en este caso, ¿cierto? Si tenemos toda una instrumentación en línea con los equipos, la inspección la puedo hacer de manera online. ¿Mm? Pero también, ¿cierto? Dentro de las rutas de inspección, normalmente yo uso instrumentales como el que se muestra ahí, donde voy a haciendo los chequeos también de los niveles de vibración. También chequeo con este instrumento herramientas y puedo chequear también temperaturas, lo que me permite ir determinando, ¿cierto? Algunos parámetros a objeto de poder desarrollar esta inspección del tipo predictiva. Entonces ahí yo voy a tener niveles de alerta en cuanto a los nivel de vibraciones admisibles, el nivel vibratorio con respecto a lo que son las severidades de las fallas, y también yo puedo determinar los tipos de falla a través de lo que son los análisis de frecuencia y los análisis en base, ¿cierto?, a que estos mismos instrumentos lo que hacen, ¿cierto?, es aplicar la transformada de Fourier y transformar, ¿cierto?, todo lo relacionado con los dominio del tiempo en dominio de frecuencia, que es lo que hace, ¿cierto?, básicamente la transformada de Fourier, y la transformada de Fourier es la que contiene este instrumento y a mí me permite determinar, ¿cierto?, en base a los espectros, a las frecuencias de falla, qué tipo de falla puede estar asociado, ¿cierto? Si es una falla que proviene de algún sistema de transmisión de movimiento, como son los engranajes, ¿cierto? Se modifican las frecuencias, o si se trata de frecuencias de vibración asociadas, ¿cierto?, a que los anclajes están sueltos o que algún tipo de rodamiento pudiera estar fallando, ¿ya? Esos son algunos elementos que yo puedo, a través de lo que es la técnica del análisis de vibración, puedo detectar, ¿ya? Otra de las técnicas básicas son las tintas o los líquidos penetrantes. Esta herramienta no destructiva verifica fundamentalmente grietas superficiales, al igual que lo que son las partículas magnéticas, que otra técnica básica que se utiliza para lo que es el mantenimiento predictivo. En el caso de las tintas penetrantes o estos líquidos penetrantes se usan 3 líquidos: el de limpieza, la tinta propiamente tal y un revelador. El uso de tintas fluorescentes, ¿cierto?, se verifica fundamentalmente con una luz del tipo ultravioleta y se utiliza fundamentalmente, ¿cierto?, en estanques, en hornos, o donde yo necesite, ¿cierto?, el análisis de grieta del tipo superficial. Dentro de las otras técnicas, la que señalaba recién, de las partículas magnéticas, que también es una técnica no destructiva, que verifica fisuras superficiales. El principio es el de magnetización, que utiliza los polvos magnéticos, y el defecto se observa por lo que es la discontinuidad de las partículas, ¿ya? El ultrasonido, que se utiliza ya para detectar grietas, pero grietas ya que son de mayor profundidad, utiliza como principio ondas de frecuencia de alrededor de 20 kHz, y verifica grietas y descontinuidades de piezas gruesas, particularmente de eje, ¿cierto? Mide tiempos de emisión y recepción de las ondas de frecuencia que se emiten. Lo que comentaba recién, lo relacionado con la termografía, que son fotografías de rayos infrarrojos para detectar puntos calientes,
se aplica particularmente, ¿cierto?, en los hornos, ¿ya?, donde se detectan focalizaciones de temperatura que se pueden deber fundamentalmente en situaciones de, ya de los refractarios que no están cumpliendo su función, ladrillos refractarios que no están cumpliendo su función, y se basa fundamentalmente en imágenes térmicas cartográficas en base a una imagen térmica de referencia que se tiene y que se contrasta con respecto a la medida. La inspección radiográfica, fundamentalmente para detectar defectos internos, grietas, poros, impurezas, ¿cierto?, fundamentalmente aplicado en uniones soldadas, donde se usa una fuente radioactiva y pantallas fotosensibles, y también tiene una aplicación en lo que son las correas transportadoras, sobre todo en aquellas correas transportadoras que están sometidas a altas cargas y en donde estas correas transportadoras tienen para el soporte de esas grandes cargas. En las correas mineras hoy día de largas longitudes es donde mayormente se aplica, porque estas correas tienen cables de acero en su interior para soportar las altas solicitaciones a las cuales son sometidas. Por lo tanto, la inspección radiográfica a mí me permite detectar cuando un cable de acero ha sufrido una falla o está por sufrir una falla. Entonces, ese tipo de herramientas son las que no destructivas, son las que nos permiten aplicar lo que es el mantenimiento del predictivo. Y tenemos también una técnica básica en la cual le vamos a dar mayor importancia en el día de hoy, donde vamos a hacer su aplicación en todo lo que es el análisis de lubricante, entendiendo, ¿cierto?, y es lo que vamos a tratar, cuál es la función del lubricante desde el punto de vista de lo que es el aspecto tribológico, donde el lubricante y la tribología fundamentalmente nos sirve, ¿cierto?, para disminuir el desgaste, la temperatura, los costos por desgaste, ¿cierto?, y es una relación que existe entre desgaste, roce, ¿ya?, y las temperaturas en los sistemas. La técnica básica del análisis del lubricante lo que hace, ¿cierto?, es que nos señala una forma de medir el nivel de contaminación, que es la aplicación que vamos a hacer a través de la ISO 4406, donde vamos a mostrar, ¿cierto?, vamos a mostrar que existen diferentes tipos de normas que se pueden aplicar para lo que es la limpieza y la contaminación de los lubricantes, y en particular nosotros vamos a ver una norma que es la ISO 4406, donde se ve, ¿cierto?, el contenido de contaminantes metálicos o de polvos que hay en un aceite, y eso está relacionado con el nivel que recomienda el fabricante en cuanto a los niveles de contaminación que puede tener un lubricante. Entonces, en este caso, esta técnica básica, ¿qué es lo que ve? El nivel de degradación de sus características en cuanto al lubricante, la contaminación externa por polvo, agua, y la contaminación interna que puede deberse, ¿cierto?, por partículas o lodos que se generan producto del desgaste mismo de los componentes del sistema que está siendo lubricado. Ejemplo, en los motores, ¿cierto?, yo puedo detectar a través de lo que es el análisis de lubricante los desgastes de lo que son bielas y manivelas, dado, ¿cierto?, a las características de las partículas que están contaminando el aceite, y a los tamaños de partículas a mí me permite detectar, ¿cierto?, si estoy sufriendo un desgaste desde el punto de vista de lo que son el eje de leva o las bielas que son parte también del motor. Bueno, aquí están las distintas técnicas básicas que hemos conversado. Y lo que vamos a ver ahora es una aplicación en cuanto a lo que es el análisis del lubricante propiamente tal. El lubricante, como se muestra aquí, ¿cierto?, en la aplicación en un sistema de rodamiento,
donde tenemos el elemento rodante, la bola del rodamiento que gira a una cierta velocidad. Tenemos, ¿cierto?, la resistencia al giro, que son las fuerzas de roce básicamente, y la participación, ¿cierto?, del lubricante a una cierta presión que está entre lo que es el anillo interior, el elemento rodante y el anillo exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, cierto, en este análisis de lubricante? Primero, aprender algunos conceptos muy básicos respecto al tema de la tribología. La tribología es una ciencia que estudia la relación entre el desgaste, la fricción y la lubricación, ¿ya? La fricción, ¿cierto?, se produce producto de las superficies y los esfuerzos a los cuales están sometidas esas superficies, ¿ya? La tribología también considera el análisis de lo que son los principios y las lógicas de funcionamiento de estos sistemas y los relaciona con lo que es el estudio fundamentalmente de lo que es la fricción. La tribología es una ciencia que se origina en Inglaterra por allá por la década del año 60, ¿ya? Tiene la característica de que es multidisciplinaria. Aquí actúa, ¿cierto?, la ingeniería química, la metalúrgica, la mecánica, la electrónica, la física, la nanotecnología, entre otros. ¿Y qué es lo que hace? Estudia la fricción, el desgaste y el consumo de energía. Considera, ¿cierto?, una orientación muy técnica, pero actualmente se ha convertido en una herramienta muy eficiente para mejorar el EBIT de una empresa. ¿Te acuerdas, Martín, qué es lo que es el EBIT? Martín. Son las ganancias generadas. Son los flujos, en este caso estamos hablando de EBIT, no de EBITDA, ¿cierto? Son los flujos antes de intereses y antes de impuestos. ¿Ya? Podría ser también, uno en vez de bit podría haber puesto EBITDA, pero lo que se quiere decir que siendo una orientación, la tribología altamente técnica hace una contribución relevante a lo que son los flujos económicos de la empresa, es decir, mejora disponibilidad, disminuye costos, mejora confiabilidad, disminuye riesgos, por lo tanto, hace una contribución importante, muy relevante, ¿cierto?, a pesar de lo técnico que es, a lo que son los ingresos de la empresa. Entonces, bueno, y aquí lo señala porque dice la relación mantención programada versus no programada, las mejora las cifras de disponibilidad, la confiabilidad, mejoran enormemente con un análisis tribológico completo de la empresa, consiguiéndose un óptimo uso de los activos y obviamente un aumento de lo que es el EBIT. Y ahí sale, digamos, el acrónimo EBIT, Earning Before Interest Tax, de la empresa. O sea, los flujos antes de intereses, flujo económico antes de intereses y antes de impuestos. Dentro de este fundamento de lo que es la tribología, ¿cierto? Si nosotros analizamos lo que es fundamentalmente la falla en un rodamiento, nosotros tenemos que la lubricación, ¿cierto?, es un elemento importante y el rodamiento dentro de lo que es la lubricación puede fallar por lo que es falta de engrase, lubricación inadecuada o el uso de un lubricante inadecuado o el lubricante contaminado. Por lo tanto, la falla de los rodamientos, que es uno de los elementos que más participa en todos los sistemas mecánicos, ¿cierto? Puede resultar afectado, ¿cierto?, por lo que es la lubricación. Al igual también que por un sellado o una obturación ineficiente, que significa, ¿cierto?, que se va a contaminar con polvo y sobre todo lo que se contamina con polvo son los lubricantes o las grasas lubricantes que se utilizan. Pueden haber fallas de montaje también, falta de limpieza, ajustes inadecuados, desalineación, sobrecarga, golpes al montar, alojamiento con errores de forma, aprietes excesivos. Y también podemos encontrarnos condiciones de trabajo que pueden afectar la falla del rodamiento,
cómo son las vibraciones, ¿cierto? Que esté sometido a vibraciones sin girar, a cargas axiales excéntricas, presentaciones de agua, humedad, sobrecarga en reposo, cargas muy ligeras respecto a la velocidad de giro y el paso de la corriente eléctrica. Pero sobre todo, ¿cierto? Este diagrama de Chicago, dentro de este contexto, hay que mirarlo, ¿cierto? La falla del rodamiento con respecto a lo que es la lubricación, donde nosotros podemos tener lubricantes contaminados, lubricantes inadecuados, o simplemente lo que es la falta del engrase o de lubricación. Dentro de lo que el análisis tribológico que uno hace también, es que nos podemos encontrar en una situación donde la economía, ¿cierto? Como lo que está ocurriendo hoy en día con lo que es la pandemia, ¿ya? Donde la tribología y el análisis tribológico tiene que considerar aspectos relacionados con lo que es la demanda de la confiabilidad, y de acuerdo a eso, ¿cierto? Hacer un análisis tribológico más o menos profundo. Cuando nosotros tenemos una crisis económica, la economía decrece, la dirección recorta arbitrariamente los presupuestos de mantenimiento y tenemos que la demanda de confiabilidad también baja. ¿Por qué? Porque el mercado, que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto? Con lo que es la pandemia, la demanda por productos baja, la demanda por servicios baja. Y si baja la demanda por productos o servicios, yo tengo, ¿cierto?, una menor demanda de confiabilidad. Y por el contrario, ¿cierto?, dada la inercia del sistema, yo estoy ofreciendo una disponibilidad superior. ¿Por qué? Porque el sistema le ha aplicado un estándar de mantenimiento superior, y por lo tanto en una crisis económica mi oferta de confiabilidad es superior a la demanda. Pero eso, ¿cierto?, en la medida que se van ajustando los presupuestos y yo voy tomando las medidas, en este caso, ¿cierto?, yo bajo mi presupuesto en la parte chivológica, bajo mi presupuesto en general en todo lo que son las actividades de mantenimiento. Por lo tanto, yo disminuyo, ¿cierto?, también mi confiabilidad disponible, hasta un punto, ¿cierto?, donde se muestra ahí en que la economía se empieza a recuperar. Y cuando la economía se empieza a recuperar, lo que observamos, ¿cierto?, es que existe una mayor demanda por productos y servicios. Y al tener una mayor demanda por productos y servicios, ¿cierto?, y yo tener un nivel de confiabilidad disponible, producto de que la inercia de la confiabilidad, dado que yo tengo menores servicios en cuanto a, en este contexto, a tribología y a mantención y mantenibilidad en general, yo me voy a encontrar con una situación, ¿cierto?, de que a mí me están demandando mayores productos y servicios, pero mi nivel de confiabilidad no es lo suficiente para yo entregar la disponibilidad que se requiere. Por lo tanto, voy a tener una pérdida de ganancia, producto que no voy a poder responder con los niveles de confiabilidad y producción que se requieren, ¿ya? Y ese ciclo posteriormente empieza a repetirse en la economía. ¿Se entiende eso, Martín? Sí, sí se entiende. Ok. Entonces, dentro de los fundamentos chivológicos, ¿cierto?, algunas cifras interesantes para tener en cuenta es que un vehículo tiene entre 7.000 y 9.000 contactos friccionantes, que son los tribocontactos. El 80% de las máquinas y equipos, ¿cierto?, ve reducida su eficiencia ante un desgaste del orden de las 2 décimas de milímetro de las superficies friccionantes. Por lo tanto, tenemos que buscar, ¿cierto?, los lubricantes más adecuados y la condición tribológica más acertada, de tal manera que no se produzcan estos niveles de desgaste. El control de desgaste es doblemente más eficiente si yo aplico las mejores prácticas relacionadas con lo que es tribología y lubricación. Un buen rodaje, ¿cierto?, un periodo de asentamiento y alisamiento, ¿ya?, que me va a permitir, ¿cierto?, no un desgaste
no un desgaste exagerado de los sistemas friccionantes, con adecuadas etapas de incremento de las cargas aplicadas, reduce en un 30% las fuerzas de fricción y entre un 2 a 3 veces la intensidad del desgaste. Esos son algunos elementos que hay que considerar y que dan lugar a estos tips tribológicos que se mencionan acá, donde, distinto a lo que señalamos recién, podríamos indicar que solo prestando un poco más de atención a las pérdidas por fricción y desgaste, el ahorro neto equivalente para un país es cercano al 2% del PIB en el corto y mediano plazo. Si nosotros sacamos, ¿cierto? Y consideramos que el PIB acá en Chile anda en aproximadamente los 200.000 millones de dólares, ¿ya? El 5% equivalen al orden del 5.000 millones de dólares, que si uno lo ve y lo observa, ¿cierto? Respecto a lo que hoy día significan las demandas sociales existentes producto de la pandemia, es que nosotros tendríamos un ahorro sumamente interesante para cubrir estas demandas sociales. Las soluciones tribológicas, ¿cierto? Se componen de lo que es ciencia y tecnología de materiales en alrededor de un 40% sus soluciones, diseño de sistemas mecánicos un 30%, la lubricación y lubricantes un 10% y la instrumentación en un 10%. El tribodiseño de proceso es fundamental para mejorar lo que es la confiabilidad de las plantas industriales, ¿ya? Alcanzando y extendiendo lo que es la vida útil de las instalaciones. La verdad es que la tribología y la lubricación es un elemento sumamente relevante para lo que es la economía de la empresa y para lo que son los costos industriales, pero no es un tema, ¿cierto?, que dentro de la práctica industrial tenga una mayor relevancia. Si uno observa las fallas que no deberían haber ocurrido porque existía un monitoreo óptimo de los equipos, ¿cierto? Y entre ellos los aspectos de lubricación, representan aproximadamente un 25% de los costos de operación, ¿ya? Siendo cierto que los costos de operación son un 55% de los costos totales, considerando también dentro de los costos de una empresa, ¿cierto?, los costos relacionados con la inversión, el CAPEX, que son del orden del 15%, los costos de mantenimiento planificado tienen una participación en los costos del orden del 12%, y los imprevistos tienen un costo superior, ¿cierto?, a lo que es el mantenimiento planificado, ¿ya? Que son del orden del 18%. El 90% de las fallas de los activos, particularmente los mineros, se relacionan con fallas de lubricación o lubricantes seleccionados de manera equivocada. Por lo tanto, aquí hay un aspecto, ¿cierto?, donde hay muchos espacios para mejorar en todas las empresas y no solamente en lo que es la minería. La minería es porque este ejemplo, ¿cierto?, está muy relacionado con las operaciones y los procesos mineros. Debido a lo anterior, ¿cierto?, a la mala selección de lubricantes, es muy probable que los diferentes planes RCM, siendo RCM el mantenimiento centrado en confiabilidad, que es una de las metodologías más aplicadas para determinar los planes de mantenimiento, que los planes de RCM aplicados en el mundo han fracasado o han sido mal implementados, fundamentalmente, ¿cierto?, por lo que es la mala selección de lubricantes. Haciendo un diagnóstico de la situación de lubricantes, ¿cierto?, producto de auditoría, ¿por qué es necesario hacer un diagnóstico completo del proceso de lubricante, es decir, el almacenamiento, su uso y disposición? Porque una mala lubricación aumenta, ¿cierto?, las paradas de las plantas, reduce la disponibilidad de los equipos, reduce la velocidad de los ciclos de equipo, ¿ya? Y también aumenta los costos y disminuye la generación del EBITDA de la empresa, es decir, disminuye los flujos económicos de la empresa. Aquí tenemos, ¿cierto?, la representación de lo que es el circuito
de un circuito de producción asociado, ¿cierto?, a lo que es la lubricación, particularmente de un circuito relacionado con la extracción en una mina a rajo abierto, donde se ven básicamente, ¿cierto?, los tiempos que se utilizan para lo que es la lubricación y también, ¿cierto?, para lo que es el petroleo, donde los tiempos utilizados, ¿cierto?, son bastante altos y donde aquí participan dentro de lo que es la lubricación los camiones o los vehículos lubricadores, que es una práctica bastante utilizada, implementada, a objeto, ¿cierto?, de que estos vehículos lubricadores se acerquen a donde están operando estos camiones y utilicen muchas veces los tiempos de carguío o algunos tiempos donde yo pueda realmente optimizar los tiempos de lubricación. Dentro de lo que es las pérdidas de utilidad debido, ¿cierto?, a la lubricación y al desgaste, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el desgaste de los materiales se debe muchas veces a lo que es obsolescencia, también a accidentes, pero fundamentalmente están relacionados con lo que es la degradación superficial en un 70%, donde de ese 70, el 50 se debe a un desgaste mecánico, ¿cierto?, debido a las fuerzas de roce y al roce de las superficies en fricción, y el otro porcentaje, el 20%, se debe a desgastes corrosivos asociados fundamentalmente, ¿cierto?, a lo que es la corrosión. Dentro del desgaste mecánico tenemos modos de fallas y mecanismos como son la abrasión, la erosión, la adhesión y la fatiga, que son modos de falla que nosotros vamos a analizar y vamos a aplicar un poquito un poco más profundo cuando veamos, ¿cierto?, el análisis de modos de falla y las fallas funcionales en lo que es el RCM, donde aplicamos, ¿cierto?, el FMEA o el FMECA. La opinión de los OEM, ¿cierto? Los OEM son los directores o los líderes de empresa de algunos sistemas importantes que hacen uso, ¿cierto?, de los lubricantes. El fabricante de sistemas hidráulicos como son la Vickers, Commercial o Parker, los fabricantes coinciden que sobre el 70% de las fallas de los sistemas hidráulicos son por contaminación de los aceites. En el caso de los motores diésel, ¿cierto?, los OEM o los directores de Camin y MTU coinciden también en que en motores diésel o diésel, un 65% de las fallas de servicio son por contaminación de los aceites. Los rodamientos donde aparece fabricantes, ¿cierto?, y los OEM de Falk y SKF, aproximadamente un 40% de los rodamientos en descanso falla por contaminación y o lubricación inadecuada. Y en el caso de los reductores, donde está representado en este caso por Sumitomo, Flender, Falk, aproximadamente un 45% de las fallas en los reductores se deben a contaminación en los lubricantes. En el caso, digamos, de lo que es la aplicación y el uso y los presupuestos orientados a la lubricación no siempre es una actividad crítica, ¿cierto?, en las empresas. El lubricante en apariencia parece poco importante dentro de los presupuestos de mantenimiento. Por lo mismo, no siempre concentra nuestra atención, ¿ya? Si nosotros no tenemos grandes gastos en lubricante y no entendemos, ¿cierto?, que una aplicación tribológica y adecuada de la lubricación nos genera altos beneficios, evidentemente los presupuestos y los recursos no los oriento a la lubricación de manera importante.
Por lo tanto, ¿cierto? Si el lubricante es en apariencia poco importante dentro del presupuesto de mantención, por lo mismo no siempre concentra nuestra atención. Los lubricantes representan cerca del 1 al 2% de los costos operacionales, es decir, del OPEX del mantenimiento, ¿ya? Donde aquí podemos ver, ¿cierto?, la proporción entre otros relacionados con servicios y otras mantenciones, el gasto en mano de obra y lo que es máquina y repuesto en relación al segmento verde, que es lo considerado para efectos de lo que son los lubricantes. Diagnósticos que debieran hacerse en relación a la situación de lubricantes, ¿cierto? Revisar el plan de lubricación y aplicación en existencia. Hacer un análisis de la tasa de falla relacionada con la tribología. Hacer también un análisis de lo que son las prácticas de manejo, aplicación y disposición. Un levantamiento de CAPS respecto, ¿cierto?, a lo que es la capacitación. Un organigrama relacionado a todo lo que son las actividades de lubricación y tribológica. El levantamiento de subestándares relacionados con el HSEC, es decir, cómo estas fallas de lubricación pudieran llegar a afectar algunos de los factores del HSEC. El levantamiento de subestándares técnicos y también un análisis de contratos vigentes. Muchas veces todo lo que es la actividad de lubricación se externaliza y donde todo lo que es el manejo de lubricantes, la aplicación de los lubricantes y su posterior disposición queda en manos de empresas especialistas en este tema. ¿Consultas hasta aquí, Martín? De momento no. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar, ¿cierto? Y esta es la parte que a mí me interesa, que por sobre todo pongas la mayor atención, siendo lo 8 la introducción para que veamos, ¿cierto?, esta aplicación de lo que es el análisis de lubricante y contaminación y limpieza, que es la ISO 4406, la norma que vamos a utilizar nosotros, existiendo otras normas que podrían utilizarse, pero aquí vamos a ver la ISO 4406. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos, cierto? Que la contaminación de los lubricantes fundamentalmente se basa en una codificación que yo tengo y que normalmente esta codificación se antepone las siglas, ¿cierto?, la ISO, posteriormente vienen 3 dígitos que están separados por un slash. Cada uno de los dígitos representa, ¿cierto?, una condición de contaminación que es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, dentro de las funciones que tiene la lubricación, es lubricar las partes sometidas a fricción, reducir el rozamiento y por lo tanto el desgaste y la energía consumida por estos conceptos. Otra de las funciones que cumple el lubricante, ¿cierto?, es la de refrigerante, que es disipar el calor generado por la fricción. También sirve como un sello, es decir, reducir fugas internas, que es el sellado de piezas, sobre todo, ¿cierto?, en las bombas, ¿cierto? Las bombas muchas veces en los sistemas de bombeo, el sellado, ¿cierto?, por los líquidos que es una de las cosas para las cuales se utiliza. Proteger las piezas de la corrosión también es una función importante, y en el caso, ¿cierto?, de algunos componentes mecánicos, el arrastrar partículas, condensados y sedimentos, limpiando y controlando la formación de barro. Sobre todo, ¿cierto?, estas aplicaciones en los motores. Dentro de la contaminación que nosotros podemos ver que pueden verse afectados los lubricantes es por elementos metálicos, lo que señalábamos hace un rato, ¿cierto? Los ejes de leva, las bielas y manivelas, ¿cierto? Están sometidas a fricción
Y estos elementos metálicos son de donde se generan, ¿cierto? Y son procedentes del desgaste de estas piezas sometidas a fricción, que se producen a su vez, y que estos elementos o estas partículas que vienen del desgaste de estos elementos también producen un desgaste abrasivo a otros elementos. Y pueden también obstruir, ¿cierto?, a válvulas o otros sistemas que formen parte del circuito de lubricación, ¿ya? Óxidos metálicos procedentes de la oxidación de piezas y desgaste de las mismas, que originan igualmente desgastes abrasivos al interior del componente. Polvo y otras impurezas, particularmente en la minería se ve lo que es el polvo de sílice, ¿cierto?, que se introduce en los motores. Por lo tanto, un análisis de contaminación que uno hace en los motores mineros es el porcentaje el porcentaje o el nivel de contaminación en cuanto a sílices que contienen estos motores. Entonces, este polvo y otras impurezas que se introducen en el sistema de lubricación y proceden del medio exterior, producto de filtros rotos, orificios o respiraderos, ¿cierto?, que permiten el acceso a estos elementos contaminantes. Ahí muestra, ¿cierto?, de hecho una bomba en conjunto, ¿cierto?, con otros componentes mecánicos, y por dónde se puede introducir, ¿cierto?, el polvo o el polvo con los contenidos respectivos de distintos componentes que pueden dar lugar, ¿cierto?, a la contaminación del lubricante. Entonces, dentro de los aspectos que vamos a ver es la influencia del nivel de limpieza del lubricante en la vida de un componente mecánico. En la medida, ¿cierto?, de que yo tenga un lubricante contaminado y haya perdido sus características, evidentemente este lubricante, en vez de contribuirme y mejorar las funciones que señalamos, lo que me va a generar, ¿cierto?, una condición de mayor desgaste en el componente y me va a afectar la vida útil del componente. Alrededor del 80% de los daños de los componentes de un sistema hidráulico se deben a la presencia de partículas en lubricante, es decir, a la presencia de estos óxidos, de estas partículas producto del desgaste de algún componente o de este polvo externo que se nos incorpora a lo que son los lubricantes. Para medir el nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos, aquí llamo tu atención, Martín, para que entiendas, digamos, cómo se aplica esto. Para medir el nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos se han establecido varias normas internacionales, entre las cuales una de las más conocidas es la ISO 4406, que he hecho mención yo varias veces ya hasta la altura, y que toma como base, ¿cierto? Hablamos de la ISO del código ISO, ¿cierto?, con estos tres números. El primero de esos números, ¿ya? Lo vamos a ver acá. La ISO 211816. El primero, si tú te fijas, son tres números, ¿ya?, separados por un slash. El primer número, el 18, ¿cierto? O aquí está con 8 ejemplos. El primer número hace referencia a aquellas partículas que están contenidas, aquellas partículas mayores a 4 micras que están contenidas en 1 mililitro de aceite. El segundo dígito viene posteriormente el slash, y el segundo dígito corresponde a las partículas contaminantes mayores a 6 micras que están contenidas en 1 mililitro de aceite. Y el tercer dígito, que es el número 14, corresponde, ¿cierto?, a las partículas mayores a 14 micras que están presentes en 1 mililitro de aceite. Entonces, yo veo esta codificación que parte en este caso con el 21, y yo con el 21 me voy a la tabla que aparece en la parte inferior a la derecha, y esa tabla, ¿cierto?, que es la que se presenta acá, lo que me dice el primer número, 21, me dice que en 1 mililitro de aceite que yo estoy analizando,
existen entre 10.000 a 20.000 partículas mayores a 4 micras. Entonces, ese es el contenido de partículas que hay en ese aceite que yo estoy analizando. Ahora, si lo vemos, ¿cierto? El nivel de limpieza ISO, que aquí aparece otro número, el ISO 171512 significa que por cada mililitro de aceite, el número 17 representa que hay entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras. El número 15 representa que hay de 160 a 320 partículas mayores a 6 micras. Y el 12 de 20 a 40 partículas mayores a 14 micras. Entonces, este número de partículas y esta codificación la vamos a revisar al inicio de la tarde, Martín, para que podamos determinar, ¿cierto?, cuál es el nivel de aceite, cuál es el nivel de limpieza de aceite que requieren, ¿cierto?, las maquinarias y equipos, que los niveles de limpieza normalmente están especificados por los fabricantes, ¿ya? Entonces, yo hago el nivel de limpieza en un aceite determinado y veo si eso está de acuerdo, ¿cierto?, a el recomendado por el fabricante, y si no es así, yo debo proceder a lo que es el cambio del lubricante, porque el lubricante ya se encuentra en una condición de degradado. ¿Ok? Martín. Sí, ok. Vamos a llegar hasta ahí. La clase de la tarde vamos a terminar esta explicación, y yo te lo recomiendo verlo con bastante detalle porque de seguro entra un ejercicio de aplicación en el certamen. ¿Ya? Gracias. Listo. Nos estamos viendo durante la tarde. Hasta luego. Listo, Martín. Chao. Porque no podía al mismo tiempo leer mi música y también ver las cuerdas en mi arpa. Con mis lentes anteriores podía ver la música, pero las cuerdas eran borrosas. Sin los lentes puedo ver las cuerdas, pero desde luego no puedo ver la música. En verdad amo One Power Readers, porque jalo las cuerdas y leo la música, y mientras uso One Power Reader,